Voy a compartir entonces la escena y vamos a ponerle el pie al acelerador. Ok, esto va a contestar, creo yo, bastantes preguntas. Eh, Antes de mostrarles esto, también les quiero mostrar otra cosa. Me acabo de acordar, mil disculpas. Les quiero mostrar otra cosa, porque alguien me había preguntado también, a veces se me olvida, entonces, bueno, alguien me había preguntado sobre qué cosa es original o no es original. Bueno, el tema es un poco difícil de contestar porque yo soy biólogo. ¿Eso qué significa? Que no soy todólogo y difícilmente encuentren a un docente que sea todólogo. De hecho, no creo que lo encuentren. Entonces, cada uno tiene que saber si lo que está haciendo es original o no. ¿Y cómo puedo saber yo si es original o no? Lo dije en la primera clase, marco teórico. Cuando uno tiene el marco teórico, tiene un panorama general de lo que se sabe y de lo que falta por saber. Entonces, uno tiene que apuntarle al hueco, a lo que falta por saber. No sé si ustedes se acuerdan, pero justamente el, el primer día o el segundo, ya no me acuerdo, el primer día o el segundo, yo les hablé del marco teórico y les comenté para hacer una analogía, les había preguntado si habían visto la película Solaris y les dije, en la mitad de la película, el protagonista, que lo estamos viendo aquí, George Clooney, se encierra en su habitación y les pregunté por qué. Y después les dije, ¿por qué no me pueden contestar la pregunta? Y ustedes me dijeron, porque no vimos la película, correcto. Si quieren saber si lo que hacen es original o no, tienen que ver la película. Tienen que ver la película. Si lo que ustedes van a aportar modifica en algo la película, contribuye en algo a la película, es parte de lo que la película no muestra, bueno, es original. Ahora, si no leen sobre un tema, si no saben nada sobre un tema, es muy difícil que, que alguien les pueda decir si es original o no, porque la persona más indicada para decirle si un tema es original o no son ustedes mismos, porque ustedes son los especialistas en ese tema, por eso lo están investigando. Ahora, en investigación, hay gente que me dice, para publicar en el cuartil 1, tiene que ser un trabajo premio Nobel. No, eso es mentira. En el cuartil 1 hay tanta basura, tanta materia fecal como en una revista regional o del cuartil Z. No existe, pero no importa, me lo acabo de inventar. ¿Alguien no está de acuerdo conmigo? Me tiene sin cuidado porque yo soy científico. Yo lo que hablo no es opinión, yo hablo con hechos. ¿Alguien está bien? ¿Saben lo que estoy mostrando? Estoy mostrando lo que demuestra la afirmación mía anterior. Q1 no significa que lo que está puesto ahí es una investigación para el premio Nobel y que aporte un montón de conocimiento a la ciencia. No,
En las Q1 hay basura, hay materia fecal, hay de todo. Y si alguien no está de acuerdo es porque no sabe leer inglés. Y si no saben leer inglés, yo les voy a traducir el título de este paper publicado en el Journal of Archaeological Science de la editorial Elsevier, que está dentro del Q1. Ajá. ¿Saben lo que dice este paper? ¿De qué trata? Bueno, el título dice que réplicas experimentales muestran que un cuchillo hecho de materia fecal humana no funciona. Ese es el título y de eso trata el paper. Entonces, en este paper, muy interesante, no mentira, es una porquería, pero este paper ahí está en el método cómo congelaron materia fecal humana y después pretendieron utilizarla como cuchillo y la conclusión es que no funciona como cuchillo la materia fecal congelada. Ahí tienen el paper Q1, el Sevier, indexado en Scopus. ¿Qué tal? ¿Ah? Ahí tienen. Hay mucha gente que realmente cree que en estas revistas lo que se publica es joyita, una joya total. Y no es verdad. No es verdad. En estas revistas pueden encontrar cualquier porquería como en cualquier otra revista. Por último, eh, a ver, por último, no sé si ven, este es un paper que seguramente va a revolucionar la ciencia y la tecnología a nivel mundial. El estudio de la altura recomendada del tacón. ¿Ah? Un estudio hecho en el 2005 y ahí dice, ajá, han hecho todo un diseño experimental para decirles cuál es el tacón y cómo incide el tacón. Conclusión, el tacón más adecuado es de 2 centímetros a 4. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Anatomía de una investigación original cuantitativa, sin hipótesis. Alguien me decía, ¿puede haber un paper sin hipótesis? Acá tienen uno. Aquí tienen uno. No hay variables, evaluada por pares académicos y enviada a una revista regional extranjera. Bueno, la idea de mostrarles este paper es que ustedes vean exactamente esto que está aquí. Es decir, lo que vamos a hacer es partir de aquí, observar la realidad y recorrer todo el círculo lógico de la investigación científica para volver nuevamente a la realidad y ver si realmente un paper puede incidir en la realidad o no. Entonces los invito cordialmente a este viaje. Me queda más o menos media hora, no sé si voy a terminar, pero no hay peor trámite que el que no se hace. ¿De qué se trata el trabajo? Esto ya lo hemos dicho. ¿Es posible preguntarme algo sobre una película que nunca vi? Yo no puedo formular preguntas ni hipótesis de una película o libro si no vi previamente la película o leí el libro. Yo no puedo ver el vacío en el conocimiento si desconozco ese vacío. Por eso es importante tener el marco teórico y es mucho más importante
la última frase que está aquí. La importancia de hacer lo que nos gusta. Bueno, se estarán preguntando qué hace el auto fantástico aquí en mi presentación. No sé si se acuerdan, pero el auto fantástico tenía aquí un sensor que iba mirando todo en la carretera. Bueno, yo soy biólogo y cuando manejo también estoy mirando todo en la carretera, pero lo miro desde el marco teórico. Entonces, mi esposa, que me conoce a mí, sabe que yo siempre voy con el marco teórico mirando la carretera. Y cuando yo paro el auto, puede ser por dos cosas. O es una falla mecánica o es una alerta de marco teórico. Entonces, hace como 10 años atrás, estábamos yendo a Arica, donde todos los años doy en Arica, Chile, un curso de gestión ambiental marina. Entonces estábamos yendo, yo estaba con mi esposa y mi hija yendo para allá, y justo en el Parque Nacional Lauca, en la frontera entre Bolivia y Chile, aparqué el auto a un costado y paré. Entonces mi esposa me miró y me dijo, ¿alerta del marco teórico? Por supuesto, porque me encantó este meme. Una persona normal va de vacación y ve esto. Un biólogo, un científico va de vacación al mismo lugar y se está haciendo todas estas preguntas. Correcto. Lo mismo me pasa a mí. Entonces, alerta del marco teórico. Yo con el marco teórico de repente vi una imagen de la realidad que los demás autos que pasaban de Bolivia a Chile no la estaban viendo, o mejor dicho, la miraban sin ver. Esta foto muestra justamente lo que yo estaba viendo. Entonces, cualquiera de ustedes ve esta foto y a lo mejor dice, wow, qué lindo el volcán. Sí, es uno de los Payachatas. Muy bonito el volcán, pero yo dudo que alguien esté viendo lo que yo vi en ese momento. Esta foto está sacada sin zoom para mostrar lo que yo vi en ese momento, sin zoom, porque mis ojos todavía no tienen zoom. Ahora, cuando me bajé con la cámara y los binoculares y me focalicé en esto que estamos viendo aquí. Estoy viendo la realidad desde el marco teórico. Y cuando vi eso, me surgió la pregunta. La pregunta me surgió. Otra persona hubiera visto esto y no se hubiera hecho ninguna pregunta. Yo vi esto y ¿qué diferencia hay entre otra persona y yo? Que yo tenía el marco teórico y otra persona no. Entonces vi esto y dije, ¿será casualidad o será propósito? ¿Será algo, lo que estoy viendo, será algo producto de los nuevos cambios producidos por el antropoceno? Me hice no una pregunta, me hice como 20 preguntas viendo esa imagen. Y mientras tanto pasaban un montón de autos que miraban a donde yo estaba mirando con binoculares, pero el único que se hacía preguntas era yo. Como me hice la pregunta, también formulé hipótesis y también busqué un método, un camino para comprobar la hipótesis. Y ustedes se deben estar preguntando, pero todavía no sabemos de qué habla. Perfecto. El método que utilicé fue observación directa y la cámara de fotos. ¿Qué es lo que vi yo? Esto vi yo. Vi un nido de este ave que están viendo aquí, cuyo nombre científico es Fúlica gigantea, que es un ave de altura.
y estábamos casi a 5.000 metros de altitud. ¿Y qué es lo que vi yo? Que el nido tenía plástico. Entonces, esto fue la alerta del marco teórico, el plástico en el nido de esta especie. Ahora, la pregunta era, ¿por qué esta especie construye su nido con plástico? Pero también tenía que hacerme otras preguntas. ¿Será que el plástico está ahí porque el ave lo llevó o lo llevó el viento? Y ahí es donde tengo que contestarlo. La hipótesis 1 para mí, ¿cuál era? La hipótesis 1 para mí era que el ave usó el plástico para construir el nido. ¿Y cómo lo demuestro? Me senté y me puse a observar. Y de repente, uno de los miembros de la pareja agarró un pedazo de plástico, salió del agua, se lo dio a la hembra que estaba empollando, la hembra lo agarró, lo acomodó y se sentó encima de los huevos y del plástico. ¿Qué estoy haciendo ahí? En 10 minutos ya tenía escrito un paper en mi mente. Entonces, antes de subirme de nuevo al auto y continuar el viaje, yo siempre festejo un paper nuevo fumándome un puro. Entonces, me fumé un puro. ¿Cuánto tiempo me llevó hacer esta observación y escribir mentalmente el paper? Y como 20 minutos. En 20 minutos ya tenía el paper y en realidad me llevó menos, pero me tomé como 10, 15 minutos para fumarme el puro. ¿De qué tipo de investigación se trata? Descriptiva, llena un vacío en el conocimiento, varios aspectos. El trabajo en sí. Cuando volví de Chile, como yo tenía en ese momento contratos temporales en Bolivia, entonces en ese momento no trabajaba para ninguna institución, pero desde hace 30 años soy miembro de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces dije, le voy a dar la afiliación institucional a la UICN. Como la UICN no tiene dirección en Bolivia, puse mi dirección particular y mi correo personal, el que siempre pongo. Entonces escribí el artículo, lo escribí con mi esposa, que es la que me acompaña siempre en estos trabajos de investigación, y después en el auto vamos haciendo la discusión del paper, es muy interesante. Entonces aquí está, realmente es muy, muy original el trabajo porque prácticamente no existía bibliografía. De hecho, el paper tiene solamente 4 citas. ¿Por qué? Porque no había bibliografía sobre el tema. Nuevamente, ustedes pueden ver lo original, pueden ver el aporte a la ciencia, sí y solo sí tienen el marco teórico. Por eso yo siempre les voy a recomendar a todos los que se dediquen a investigación. Hay un solo secreto: leer. Leer. Ok, yo hice el primer bosquejo de paper y lo guardé. Lo guardé para que eso tenga un proceso de añejamiento. Después de una semana lo volví a sacar, lo volvimos a discutir con mi esposa, que es la coautora. Ahí dijimos, esto es una porquería, entonces lo rehicimos de nuevo, lo volvimos a guardar. Después de un mes de añejamiento, surgió un congreso de ornitología
en Perú. Entonces viajamos a Perú y cumplimos el paso de la comunicación académica. Entonces ahí yo lo expuse en este congreso, tuvo realmente muy buena acogida, de hecho mucha gente estuvo escuchando atentamente, porque esto de un ave que use el plástico para construir el nido es algo gravísimo. Para el que no sepa por qué es grave, es muy sencillo. Esas aves se quedan sin descendencia. Los huevos necesitan respirar. Si al huevo yo lo cubro con plástico, muere. Y si alguien no cree en los efectos del plástico, póngase una bolsa en la cabeza, átesela al cuello y después me cuenta. Entonces, con la retroalimentación de ese evento científico, faltaba la publicación científica. Entonces ahí estuve buscando durante un tiempo una revista que fuera especializada en el tema. Si yo publico en una revista de biología, ¿cuál es el problema? Que en una revista de biología la evaluación por pares académicos es una evaluación muy light. Es una evaluación que no va a ser muy rigurosa. Ahora, si yo publico un trabajo sobre aves en una revista que solamente publica trabajos sobre aves, la evaluación es más rigurosa y el trabajo tiene más valor. Entonces estuve buscando dónde publicar, ya expliqué el por qué, y como esto yo lo vi en un lago de Chile, entonces encontré el Boletín Chileno de Ornitología. Entro a la revista y leo lo que yo les decía el día de ayer o antes de ayer. Leo la filosofía de la revista. Eso es importantísimo. Leer la filosofía de la revista, a ver si coincide con la esencia de vuestro paper. Entonces, la filosofía de la revista decía que el Boletín Chileno de Ornitología publica información original sobre biología, historia natural, ecología y conservación de aves neotropicales, con especial énfasis en aves chilenas. Listo, mi trabajo entraba como anillo al dedo ahí. Segundo paso, bajar las instrucciones de autor. Entonces, bajo las instrucciones de autor, leo, y con las instrucciones de autor reescribimos nuestro paper y lo mandamos por correo electrónico a el correo que indica la revista, a Chile. Entonces, lo recibe el editor, en este caso el doctor Alejandro Simeone, y él me comenta y me dice, bueno, esto creo que me adelanté. Bueno, me dice que ha finalizado el proceso de revisión de mi manuscrito BCO 1410. ¿Qué es este BCO 1410? Este es el código con el que le llega el paper a los revisores. Como yo les comenté, los revisores reciben un paper que no tiene filiación institucional y que no tiene autores. Ese paper lo reciben como BCO 1410. De esa manera es como se manejan los papers. El único que sabe quiénes son los autores es el editor. Entonces el editor me dice que el trabajo fue evaluado por 2 revisores independientes y tras considerar sus recomendaciones, el paper ha sido aceptado con modificaciones menores. Bien, y esto que estoy mostrándoles aquí es un modelo de planilla. Cada revista tiene su forma de evaluar. Mañana les voy a mostrar otras, pero esta tiene una planilla de evaluación. Y esta planilla de evaluación
apunta a cosas muy concretas, pero el ítem número 7 es el ítem que define si un artículo es original o no. Entonces, miren cómo se evalúa. ¿El título del trabajo es adecuado? Primera pregunta. El referee, el revisor, dice sí, se recomienda cambiar la palabra manejo por utilización. Perfecto. Número 2, ¿el resumen está adecuadamente estructurado? Sí, hay correcciones de idioma, pero es adecuado. Esta pregunta es clave, compañeros. De haber análisis estadísticos, ¿son adecuados? ¿Y qué contesta el revisor? No amerita datos o análisis estadístico. Esto le quita el sueño a mucha gente que cree que si un paper no tiene estadística, no sirve. No, eso es mentira. No sé quién se lo inventó, pero algún estúpido, estamos rodeados de estúpidos. Como decía un docente amigo mío, me decía, Quique, el problema de los estúpidos no es que existan. ¿Cuál es el problema entonces? Es que se reproducen. Sí, ese es el problema. Bueno, ¿la discusión está fundamentada en los datos obtenidos? Sí, responde. Se sugiere buscar más información sobre la interacción entre basura y aves en otros sitios, bla, 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 bla. ¿Las figuras y tablas son de calidad aceptable y necesarias? Sí, responde. ¿La literatura citada es adecuada y pertinente a los objetivos? Responde que sí, que se ha sugerido una cita más para mejorar la introducción y un par más para mejorar la discusión. Estas son las cosas bonitas que tiene la revisión de un paper. Los revisores siempre colaboran para que el paper sea mejor. Y eso hay que tomarlo como se los estoy diciendo, como una ayuda. Ahora, el punto 7 es el determinante. ¿Qué dice el punto 7? ¿Hace el manuscrito un aporte al conocimiento ornitológico? Sí. Ahí tienen la originalidad. Si mi artículo no está haciendo un aporte a mi ciencia, entonces no sirve para nada. Punto. Pero no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir el revisor. Y acá viene otra cosa, fíjense, los revisores, yo les dije, siempre son anónimos, pero a veces, sobre todo los revisores que ya son popes, ponen su firma. En este caso, fíjense, dice nombre del revisor optativo y puso el nombre, Marcelo Flores. Es una forma de decir, yo lo revisé y si no te gusta, te la aguantás porque yo soy el capo aquí. A mí me encantó que haya puesto su nombre porque yo guardo estas revisiones y a veces me gusta jactarme y decir, mira quién revisó mi paper. Igual que en mi tesis de doctorado, cuando se publicó como libro, mucha gente me dijo, pero ¿y qué necesidad hay de que pongas quiénes fueron tus revisores? Lo que pasa es que mis revisores son popes a nivel mundial. Esa es la necesidad. Bueno, el segundo revisor fue inclemente, ese me sacó las tripas, pero totalmente pertinente. Bueno, comentarios sobre el título, sobre el abstract, lo mismo de la parte estadística, y el punto número 7, ¿hace el manuscrito un aporte al conocimiento ornitológico? Y él contesta, advierte sobre el potencial peligro de la contaminación en esta especie emblemática de los humedales altoandinos. Entonces, este fue el detonante para la aceptación. Y eso es lo que habla de que el artículo es original. Pero ustedes, en el momento que tienen el marco teórico, ya pueden saber si es original o no. No le tienen que preguntar a nadie. ¿Y ahora qué hago? Bueno, lo que les decía, la retroalimentación. Hago las correcciones que sugieren los revisores,
lo tengo que volver a enviar y volver a esperar el tiempo necesario. Entonces, vuelvo a mandar y en este caso mando con fotos en alta resolución porque me las pidieron, qué sé yo. Bien, me vuelve a escribir el editor y me dice, tras haber recibido el manuscrito BSO 1410, me complace informarle que ha sido aceptado para publicación en el próximo número del Boletín Chileno de Ornitología. Próximamente el grupo editorial le enviará las pruebas de imprenta para su aprobación. Esto también es importante. Esta revista tiene dos versiones, la versión impresa y la versión digital. Entonces, ¿qué es una prueba de imprenta? Ellos imprimen un solo ejemplar primero, lo rompen en pedacitos. Cada pedacito es un artículo y a cada autor le mandan su artículo para que el autor lo revise por última vez y le dé el ok y diga, sí, esto es lo que yo escribí y nadie me cambió ni una sola palabra. Ojo, el autor es dueño de lo que escribe, por lo tanto se tiene que hacer cargo. Y la forma de hacerse cargo es esta. Bien. Y ahora, bueno, ahora espero la revista con el artículo publicado. Obviamente disfruto el trofeo y me fumo un puro, como corresponde. Comienzo otra investigación y reinicio el ciclo alegrásmico de la investigación científica. Entonces, señores, a fumarse un puro. Bueno, cada uno festeja como le gusta. Acá está el paper ya publicado, acá está la cita bibliográfica en la norma ISO que usamos los biólogos, está publicado el paper con el título ya con las recomendaciones de los evaluadores y fíjense de nuevo, el correo que aparece es el particular. Ahora, a pie de página, miren qué interesante, aparecen otros datos que también son muy interesantes. Dice, manuscrito recibido el 28 de julio del 2010, aceptado el 23 de septiembre del 2010. Estos datos son datos importantes porque en caso de que aparezca una observación similar en otra revista de otros autores, el que tiene prioridad es el que tiene estas fechas anteriores. Entonces ustedes son los dueños de la novedad publicada. Bien, ese paper ahora ustedes tienen que colaborar con la difusión científica. Difusión, recuerden, difusión es entre pares. Entonces ahí yo subo el paper a ResearchGate para que esté a disposición del planeta Tierra. La propia revista la sube a Latindex, a todas esas bases de datos y a su propia página. Los mejores conocimientos, los mejores consejos para dominar el conocimiento, bueno, ya los dije. Lectura, 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 mucha lectura. ¿Y cómo lograr esto? No desaprovechar el tiempo y tener un baño cómodo, ¿eh? Cuando hay vocación, no hay excusa. Escribe donde sea. Bien. Ajá. ¿Y ahora cómo sigue esto? Entre la publicación científica, este paso de aquí, y la comunicación social, hay un paso intermedio, la docencia universitaria, lo que hablamos el día de ayer. Un docente tiene que ser creíble, por eso se le exige al docente universitario el grado de doctor, porque el doctor es un investigador y puede hablar por su propia boca. La docencia de un investigador, de un doctor, es totalmente diferente a la de un docente replicador.
los que hacen karaoke con el PowerPoint. Esos no los respetan ni sus parejas. Docencia. Y ahí viene la docencia. Entonces, ahí, por ejemplo, yo les comento, ¿cómo es mi docencia? Yo enseño teoría y la teoría, doy 10, 15 minutos de teoría y el resto aplico esa teoría con estudios de caso. ¿Estudios de caso de quién? Míos. Entonces, a mis estudiantes, por ejemplo, les comento cómo es la biodiversidad de las cavernas en base a los estudios que yo he hecho en Toro Toro, en la caverna de Humajalanta, en Bolivia, donde he tenido el placer de haber hecho el penúltimo plan de manejo y he sido uno de los autores de la propuesta de que este sea el primer geoparque andino de toda Bolivia. Entonces ahí les muestro mi trabajo y les muestro el estudio que yo hice con el bagre endémico restringido a una laguna que está a 600 metros bajo tierra y ojo, este estudio, acá está la caverna, yo les muestro y les muestro cómo hice el estudio buceando, no como otros biólogos de pacotilla que por no poner un dedo en el agua electrocutaron a los bagres. Pero yo no maté ningún bagre, no herí ningún bagre, no, yo agarré y me metí adentro y los estudié in situ. Ahí los estoy filmando a los bagres, entonces los estudiantes ven esto y se apasionan y dicen, wow, mi docente la tiene clara, mi docente no hace karaoke, mi docente me muestra y esto, créanme, los vuelve loco a los estudiantes, los vuelve loco. Entonces yo les muestro después los trabajos que hago con murciélagos y les muestro PowerPoint que si ustedes se fijan a pie de foto, ¿alguien ve la pie de foto? La autoría de las fotos de mis PowerPoint son mías y los estudiantes se fijan en ese detalle. Entonces yo les digo, miren, con murciélago he trabajado, que la dispersión de semillas, que esto y que el otro, y los chicos dicen, wow, profe, qué lindas fotos que saca, esos bichos enamoran, por supuesto. Entonces, después, ¿qué pasa? Pasa lo que me pasa a mí. Yo tengo un montón de colegas que me detestan. ¿Y me detestan por qué? Porque me dicen, ¿cómo haces para tener la cantidad de tesistas que tenés? Los tesistas se pelean y yo hace años que ningún estudiante quiere hacer tesis conmigo. Y sí, tampoco creo que quieran. ¿Y por qué no? Porque vos no existís, por eso no quieren hacer tesis con vos. Ese es el tema. ¿Qué hago yo? Como yo solamente puedo dirigir 4 tesis cada 2 años, entonces yo elijo a mis tesistas que tengan vocación. Y como se pelean por hacer tesis conmigo, ¿qué hago? Publico en una página del área protegida de la institución donde estoy trabajando ahora, publico avisos como este. Se buscan tesistas genuinos. Línea de investigación prioritaria, CENESID, biodiversidad y manejo de vida silvestre. ¿Y qué publico? Publico carteles como estos. Eres un caballero, dama de la noche, te apasiona la oscuridad, amas tu carrera, buscas una tesis que te proyecte profesionalmente. Tenemos 3 temas de tesis con impacto académico y social para ti, con murciélagos, no te la pierdas. Y ahí está la foto de Batman, de la Batichica y de los murciélagos. Y los chicos se vuelven locos con esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dedicarme una semana entera a hacer entrevistas para saber realmente
¿quién quiere hacer su tesis simplemente para graduarse o quieren hacer sus tesis porque quieren que ese sea su futuro? Entonces hago entrevistas, como entrevistas de trabajo. Fíjense, los ganadores son estos dos chicos, y ahí ya estamos trabajando con los murciélagos. Ahí en el techo están viendo los murciélagos. Y yo voy y les enseño en campo y yo los hago trabajar en el campo. Y yo les digo, no, están trabajando mal. Yo no dirijo tesis a control remoto, ¿eh? Entonces los chicos trabajan conmigo. Estos chicos de aquí postularon para una tesis con tortugas marinas. Perfecto. Pero yo estuve con ellos, este tipo siempre fumando, qué falta de respeto. Bueno, con tortugas marinas, pero yo fui con ellos y les enseñé a trabajar con tortugas marinas. Yo no tolero que vengan y me traigan resultados ¿y cómo hiciste para tener esto? No, 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 no. Yo voy con ellos y el que trabaja conmigo sabe que esto no hay sábado, no hay domingo, no hay nada, el día que sea. Pero acá viene lo interesante. Mis tesistas, antes de defender su tesis, se gradúan con trabajos publicados. Es decir, se gradúan como investigadores. Esta es una tesis con lechuzas. Acá estoy trabajando con mis tesistas trabajando en el laboratorio, mis tesistas defendiendo en un congreso científico sus papers. No me dejaban prender mi puro ahí, yo estaba súper orgulloso y no me dejaban encender mi puro. Así son. Y acá está el paper porque se lo publicó completo el paper. Eso es el impacto que tiene publicar en la docencia. Ese es el impacto. Muchos me dicen, Quique, exagerás un poquito con esto. No, no exagero. Solamente un investigador sabe cuánto incide la investigación en la docencia. Y en ese tipo de cosas se traduce. Ahora, ¿cómo sigue el círculo? Con la comunicación social, la vinculación con la comunidad, la extensión, Doña Rosa. Entonces, acá están los chicos de las lechuzas. ¿Les ven cara conocida? Entonces, los chicos, yo les enseño el círculo lógico de la investigación científica y les hago terminar de prepo el círculo completo. Entonces, los chicos los llevé a la radio y les dije, ahora me le explican a Doña Rosa cómo les va a beneficiar a ella su vida el trabajo de investigación que han hecho ustedes. Y lo hacen. Y lo hacen y lo hago. Esto es, lo otro era en Ecuador, esto es en Bolivia. Programa Jaque Mate, es un programa muy conocido allá de televisión. La periodista que ven aquí la premiaron hace unos días atrás, ni más ni menos que como una de las mejores periodistas de Latinoamérica, y la premiaron en la Casa Blanca en Estados Unidos. Bueno, ok, ¿y cómo cambia esto la realidad? Es decir, acá está la comunicación social y ahora el cierre tiene que estar aquí. Aquí tiene que estar el cierre. Yo partí de un problema que vi de la realidad y yo tengo que aportar al menos un granito de arena para cambiar esa realidad. De eso se trata, hacer un trabajo científico. Bueno, lo que yo hice fue demostrar cómo esos plásticos inciden en la biodiversidad de lugares de altura. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Ese trabajo se publicó en el 2010. En el 2014, creo que fue esto, el trabajo causó una revolución en Chile y los organismos oficiales terminaron diciendo, no, no, esto que apareció en este paper hay que solucionarlo. Entonces el gobierno
de Parinacota organizó un operativo de limpieza en el lago Chungará, en el Parque Nacional Lauca, donde yo hice el trabajo. Sacaron más de 30 toneladas de basura en el primer operativo. Ahí está. Después, en una segunda, sacaron 6.000 kilos o 6 toneladas de trabajo. Pusieron basureros en el lago Chungará. Y aquí participaron ambientalistas, militares, de todo, incluso a mí me invitaron, yo no pude ir, yo estaba en La Paz trabajando en ese momento, yo no pude ir, pero me invitaron especialmente porque yo fui el detonante de la limpieza de este lago. Y en este lago terminaron poniendo basureros y todo eso. Con esto, fíjense, un granito de arena, un paper sencillito, una comunicación breve, pero cambió la realidad de un lago, de un parque nacional en Chile. De eso se trata la investigación. Eso es lo que tiene que hacer un paper, recorrer todo este círculo, y volver a la realidad, pero volver para cambiar esa realidad. Hay que cambiarla, esa realidad. Bueno, me pasé 15 minutos. Les pido 1000 disculpas. Me hubiera gustado extenderme un poquito más, pero el tiempo es oro. Con esto he querido mostrarle justamente cómo es ese círculo de la lógica científica, de la lógica de la investigación científica en la práctica. Mañana se los voy a mostrar de nuevo, pero aplicado a una línea completa de investigación. Obviamente, hay mucha gente que me dice, pero ese trabajo es de biología, yo quiero ver uno de matemática. Bueno, entonces, escucha a un tipo que sea matemático. Yo soy biólogo. Claro, no puedo mostrarles algo que sea fuera de mi área. Es mi área de investigación. Y les vuelvo a repetir, todólogos no van a encontrar en ninguna parte, ¿eh? Entonces, con esto lo que he querido simplemente es darle un pequeño pantallazo, pero yo quería que lo vean en la realidad, porque hay mucha gente que ve ese círculo lógico de la investigación científica y dice, bah, eso es pura teoría, en la práctica no, en la práctica sí se puede hacer, sí se lo puede plasmar. Y a mis propios estudiantes de grado, yo se los muestro. Y cuando yo hago las entrevistas para las tesis, se los vuelvo a mostrar y les digo, papito, esto es lo que yo quiero. Vos quieres solamente la tesis, entonces buscate algún pinche docente por ahí, que de esos sobran un montón. Yo quiero que vos aprendas el círculo completo y que tengas la ética y la responsabilidad de terminar el círculo y de contribuir, aunque sea con un granito de arena, a cambiar la realidad. El que acepta el desafío, venga, vos vas a ser tesista mío. El que no, le digo siempre, docentes que tutorean tesis a control remoto, hay un montón, pero docentes que van con sus tutorandos al campo y les enseñan las técnicas de investigación in situ y fuman puros, no hay. Bueno, lo de fumar un puro no es parte de los requisitos, pero ok, yo igual tenía que meter ahí la cuchara. Bien, con esto cierro ahora y estoy abierto a preguntas, opiniones, retroalimentaciones, en fin. Yo los escucho, queridos compañeros.